Biblia mientras los pequeñines pueden salir a su clase. Acuérdense que estamos viendo Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. A ver si hoy nos da tiempo de concluir también este capítulo. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el verso 1, usted el 2 y nos unimos en el verso 21. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los ojos restarán la muerte, pero no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte hallará de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabeza de cabello de bebé, sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como los leones y también actores, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los vivientes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Todos juntos, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, vamos a empezar con estas dos. Acuérdense que la semana pasada vimos 4 juicios, 4 juicios de los que pertenecen a las trompetas. Sí, acuérdense que los primeros juicios eran de los 7 sellos. Ahorita estamos con las 7 trompetas. Vimos los primeros 4, que a quienes iban dirigidos estos primeros 4 juicios, las primeras 4 trompetas. ¿A quienes iban dirigidos? A la vegetación,
a la vida marítima y al mar, lógicamente, al agua dulce, porque eran ríos, ¿verdad? Lo que contaminó la estrella, y a los astros. ¿Y todo esto qué podemos decir que es? Todo esto es la creación, la creación, vamos a decirle inanimada, aunque si estaban los peces y la vida marítima, esos no son inanimados, pero la mayoría abarcaba a los seres o las cosas inanimadas. ¿Por qué primero empieza atacando a la vegetación, a los mares, a los ríos y a los astros? Dios estaba esperando a que el ser humano se arrepintiera. Fíjese cómo en medio de la ira de Dios, porque a este tiempo de la gran tribulación se le llama el tiempo de la ira de Dios. Cuando usted lea en la Biblia la oración donde dice que la ira de Dios reservados para el día de la ira, se está refiriendo a ese tiempo, al tiempo de la gran tribulación. Eso es el tiempo de la ira de Dios. Es un tiempo en que Dios va a estar derramando esos juicios. Pero en medio de su ira, como decía Moisés en su oración, cuando Dios estaba enojado contra el pueblo de Israel, Moisés intercede y le dice: en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Todo eso Moisés se lo dijo en una oración a Dios cuando el pueblo se rebeló contra Dios. Y Dios dice: los voy a destruir de la faz de la tierra, los voy a raer de la faz de la tierra. Y entonces Moisés intercede y Dios, dice la palabra, que aplacó su ira. Pero es lo que Dios quería era destruir. Sin embargo, se acordó de su misericordia. Aquí pasa lo mismo. Dios, en su infinita bondad, a pesar de que está airado contra el ser humano, se acuerda de su misericordia y empieza primero a atacar a la vegetación. Dice: voy a atacar a la vegetación a ver si con esto, quitándole los alimentos, quitándole ciclos de vida, quitándole el oxígeno, un poco de oxígeno, a ver si ellos se entienden y se arrepienten. Pero no, después vino sobre el mar, después sobre el agua. Acuérdense que en los tiempos también de Moisés, en los tiempos del Éxodo, llegaron a un lugar y había un lago, un oasis que tenía aguas, pero eran aguas amargas. Y Dios permitió que a través de un milagro brotara agua de una peña y vinieran aguas dulces para el pueblo. Ahora va a ser al revés. Las aguas dulces, Dios las va a volver amargas. ¿Y Dios qué esperaba con todos estos juicios que no iban directamente contra el ser humano? ¿Qué era lo que esperaba Dios? Que el ser humano se arrepintiera. Que se arrepintiera. Pero no pasó nada. Después hace juicios en el cielo. Se oscurece el sol, se oscurece la luna, se oscurecen las estrellas, esperando también el arrepentimiento de los hombres, pero no va a haber arrepentimiento. Entonces, cuando usted y yo, si recuerda usted en el capítulo 8 al final, dice que de momento aparece en los cielos un ángel, y ese ángel iba clamando. ¿Qué era lo que clamaba ese ángel? Dice el verso 13 del capítulo 8 de Apocalipsis: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¿qué decía? ¡Ay, ay, ay! Esa expresión que la dice 3 veces. Así como cuando a nosotros nos da un cólico, comemos de más o comemos algo que nos cae mal, y
y dice, ay, ¿verdad? Nos duele el estómago, nos duele la panza, como decimos comúnmente, nos duele, o nos duele cualquier parte de nuestro cuerpo, y dice, ay, me duele, ¿verdad? Tienes un calambre, te da un calambre y de momento sientes el choque eléctrico que te da ahí por la contractura muscular. Y dices, ay, ¿verdad? Así era lo que venía haciendo este ángel, diciendo, ay, ay, ay. Dice, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Es decir, si no entendieron con los primeros 4 juicios al toque de las trompetas, van a ser peores lo que venga. Va a ser peor lo que venga. Y lo que acabamos de leer, vamos a ver aquí en este capítulo 9, la 5ª y la 6ª trompeta. El primer ay y el segundo ay. Vamos a enfocarnos entonces en el primero. ¿Qué pasa cuando el ángel toca la trompeta, la 5ª trompeta? Dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Aquí, a diferencia de lo que Juan vio cuando se tocó la 3ª trompeta, que dice también que cayó una estrella y cuando cayó amargó las aguas de los ríos. Aquí no se está refiriendo a una estrella física. Aquí lo que se está refiriendo es, yéndonos al griego, se está refiriendo a un ser angelical, a un ser celestial. Y hay muchas posturas, hay personas que incluso llegaron a pensar que era Jesucristo, porque Él es el que tiene la llave, por eso pensaron que era Jesucristo. Pero si nosotros nos vamos un poquito más adentro y buscamos, acuérdense que el modo que estamos estudiando el Apocalipsis es el modo gramático literal, es decir, no vamos a inventar o a dejar que nuestra imaginación empiece a fantasear para darle significado a la palabra. No vamos a hacer eso. Hay mucha curiosidad de la gente con respecto a diferentes panoramas que nos presenta el Apocalipsis, y empiezan a pensar, ay, ha de ser esto, o se ha de referir a esto, y se empiezan a hacer posturas que nos sacan del contexto de la Biblia. Nosotros nos vamos a pegar a lo literal. En la palabra de Dios hay a una persona que se le llama un lucero lleno de esplendor, hermoso en la creación. ¿A quién se le nombra así? A Satanás. Entonces hay personas que atribuyen a que esa estrella es Satanás cuando cae, cuando es desechado. En el capítulo 12 de Apocalipsis vamos a ver cómo Dios expulsa a Satanás del cielo. Cómo Dios expulsa a Satanás, porque aunque sabemos que Él no está en el cielo, pero Él tiene acceso al cielo. Él tiene acceso a ir a acusarnos. Él está día y noche acusando a los hijos de Dios. Pero durante la gran tribulación Él va a ser expulsado del cielo. Ya no se le va a dar acceso a que Él esté allá en aquel lugar. Y los estudiosos de la palabra mencionan que esa estrella que vio Juan caer se refiere a Satanás, que Dios le había dado la llave del abismo. En realidad yo no le puedo decir si era Satanás o era otro ángel. De que era un ser angelical, era un ser angelical. Pero no podemos decir es Satanás. No podemos decir porque la Biblia no nos los dice. Solamente dice que Juan vio a una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Y se le dio la llave del pozo del abismo. También quiero que meditemos en esta porción, hermano. Y se le dio. Tenga usted siempre en cuenta que el diablo, Satanás, nunca va a poder hacer nada sin que Dios se lo permita.
Él nunca va a poder hacer nada sin que Dios se lo permita. Para todo vamos a ver que Dios interviene. Incluso usted conoce la historia de Job. Sí la conocemos, ¿verdad? La historia de Job, de este hombre que era justo, que era piadoso, pero Satanás va y lo acusa delante de Dios. Quítale todo lo que tiene y a ver si te sigue adorando como lo hace ahora. Y entonces Dios le da permiso de que pudiera tener una prueba. Y le vienen calamidades a Job, pero todo fue con permiso. Nada fue de que Satanás dijera, pues ahora le voy a hacer esto y por mis pistolas. No, Satanás está sujeto a Dios. Los demonios están sujetos a Dios. Los ángeles que perdieron su dignidad están sujetos también. Todas las cosas están sujetas a Dios. Los que a veces no nos sujetamos somos nosotros. Sí, dice la palabra de Dios que los demonios creen. ¿Y qué les pasa? Y tiemblan, pero nosotros ni siquiera eso a veces hacemos. Nos burlamos de Dios. Nos sentimos a veces superiores a toda este orden angelical. Aquí en el libro de Apocalipsis nos podemos dar cuenta que todo está debidamente ordenado, hermano. Para Dios no se le sale nada del control. Todo lo tiene debidamente ordenado. Aquí, más adelante lo vamos a ver, pero aquí dice, se le dio. Entonces, ¿por qué le hago énfasis en esto? Porque a veces nosotros como cristianos tenemos miedo. Decimos, ay, pero es que si el enemigo nos dicen, busca a Dios, pero a veces como que hay un refrán entre los cristianos que dicen, entre tú más busques a Dios, te van a venir más problemas y más pruebas. Y déjame decirte que sí, porque cuando buscamos a Dios, el enemigo busca a veces tumbarnos, o también Dios permite que nosotros tengamos luchas y pruebas para hacernos madurar. Pero tome usted en cuenta que todo está bajo el control de Dios. No es de que venga Satanás y diga, pues ahora le voy a hacer esto, y que Dios no lo sepa. Dios todo lo sabe. Dios todo lo tiene sujeto a Él. Todas las cosas se sujetan a Él, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo se sujeta a Dios, ¿sí? Entonces ya no alberguemos esas ideas en nuestra mente de que el diablo me va a matar, no, él no va a hacer nada sin que Dios se lo permita. Aquí dice la palabra que este ángel desciende y Dios le da la llave del pozo del abismo. Y dice que abrió el pozo del abismo. ¿Qué hay en el pozo del abismo? La palabra abismo aparece desde los primeros versículos de la Biblia. Dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice que la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ni se lo sabe, hermano. Esos son de ley que hay que sabernos. Bueno, yo sé que nada más no sabemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pero hay que procurar aprender nosotros pasajes también que son importantes. Entonces, pero ese abismo son de raíces diferentes. El abismo que describe el Génesis se refiere simplemente a la profundidad o el mar adentro de lo que eran los océanos. Ese es el abismo al que se refiere el Génesis cuando está describiendo el inicio del relato bíblico, ¿sí? Y la oscuridad se movía o estaba sobre la faz del abismo o sobre la superficie del abismo. Pero al abismo que se refiere aquí es otro abismo. Este abismo es donde se encuentran contenidos los muertos del Antiguo Testamento.
Los muertos que se nombran en el tiempo antiguo iban a este lugar. Romanos, bueno, mejor esas no las brincamos. Salmo 71:20, ¿qué dice? Salmo 71:20. Y si alguien lo puede leer, por favor. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Gracias, hermano Gabriel. Dice, y de nuevo me levantarás ¿de dónde? De los abismos de la tierra. Sí, el lugar de los muertos, antes de que viniera Cristo, estaba en el abismo. Estaba en el abismo, en un lugar. ¿Y dónde está ese abismo? Jesucristo mismo lo dice en Mateo capítulo 12:40. ¿Dónde estaba ese abismo? Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran foso, Sí, hermana. días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias, hermana. ¿Estará en dónde? En el corazón de la tierra. Sí. Ahí está el abismo, en el corazón de la tierra. Aparte de los muertos, también hay otros personajes que van a ese lugar. Lucas 8:31, ¿qué nos dice? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Gracias, hermana. Y le rogaban, ¿a quién le rogaban? A Jesús. ¿Quiénes le rogaban? Los demonios. Le rogaban, no nos dejes ir al abismo, no queremos ir al abismo. Eran cárceles, prisiones de oscuridad, ese abismo. Con esto no quiero decir que el lugar de los muertos estuvieran ahí mismo donde estuvieran los demonios o los ángeles caídos. No, es un lugar donde están o estaban los muertos, porque cuando viene Cristo cambia la situación. Esto tendríamos que verlo en otra lección. Pero cuando viene Cristo cambia la situación. Si los muertos en Cristo van al paraíso. Así le dijo Jesús al criminal, al malhechor que estaba a su lado. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después Pablo dice que le fue permitido estar en el tercer cielo, en un lugar donde no se puede describir lo que había. ¿Sí? Lo podemos ver en otra ocasión, porque son temas pues que hay que verlos con cita. Yo no nada más quiero que usted me crea lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Pero ahorita le estoy dando un pormenor de que en el abismo están, ahí todavía están los demonios en cárceles, en un lugar aparte, están contenidos. Judas 6 nos habla de esto. Judas verso 6, porque nada más es un capítulo. Judas 6, si alguien lo tiene, por favor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio de gran día. Gracias, hermana Elvia. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que ahí en ese lugar están los que han desobedecido a Dios, los seres espirituales que han desobedecido a Dios, sean demonios, sean ángeles caídos, están en ese lugar. Pues entonces a este ángel que cayó del cielo y que se le dio la llave del abismo, dice que va a abrir, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Quiere decir que ahí en ese abismo están habiendo fuego. Es uno de los castigos que la palabra nos menciona, que está disponible para esos que desobedecen a Dios. Y al momento de que abre el pozo, salió un humo que oscureció el sol y el aire
No nos dice por qué tiempo, pero lo cierto es que vuelve a aparecer esa cortina que oscurece la luz en el planeta Tierra. Está muy sencillo de entender, pero vuelvo a repetir, hay personas que alegorizan todo esto. ¿Qué es alegorizar? Es darle un sentido figurado, o que hablan de esto metafóricamente. Hablan de esto metafóricamente. Pero el abismo es un lugar real, por eso le di citas, es un lugar real, no es algo metafórico, es algo real que Jesucristo mismo dice que está en el centro de la tierra. Está en el centro de la tierra. Entonces no tenemos por qué estar pensando que esas langostas son helicópteros, o que son armas de guerra, o que son drones, o que son no sé qué tantas cosas dice la gente que son realmente demonios, son seres infernales. Dios actúa en los primeros juicios con severidad sobre la naturaleza, sobre las criaturas, pero a partir del quinto juicio empieza un trato con el ser humano. Como no entendió, empieza un trato contra el ser humano, y entonces desata demonios para que vengan a atormentar al ser humano. Dice el verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. No eran langostas comunes y corrientes, como las que azotaron en el tiempo del Éxodo, que formaron parte de las plagas de Egipto. No eran ese tipo de langostas. Esas langostas sí eran unos animalitos realmente, pero estas langostas son demonios. Son demonios. Y por eso es que cuando leemos la descripción decimos: ay, pero esto no es una langosta, esto quién sabe qué cosa es, porque son demonios. Verso 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Con esto nosotros comprobamos que no son langostas comunes y corrientes. ¿Cuál es el alimento de la langosta? La hierba. La hierba. Entonces, estas langostas no son langostas comunes y corrientes. Son seres espirituales que dice acá que quien los guía es Abadón o Apolión. Sí, ahí la variación es por si lo quieres leer en griego o en hebreo. Pero Abadón o Apolión significa ángel destructor o el destructor. Pero bueno, eso es al final de este juicio que se menciona a este ser. Pero regresamos con la langosta. Entonces se le dan indicaciones. Vean cómo, a pesar de que los demonios, nosotros aquí decimos, cuando vemos a una persona que es desobediente, que no hace caso, decimos: estás endemoniado, tienes un demonio. En mis tiempos a los chamacos que eran así bien tremendos, le decías: estate en paz, demonio. Así les decían a los chamacos. Yo creo que ahora les dicen así: ay, los papás dan el grito en el cielo de que a su hijito le digan demonio. Pero en aquel tiempo le decían a un chamaco demonio. ¿Por qué? Porque era una persona, un niño, pues que no se sujetaba. Aquí nosotros vemos que estos demonios, a pesar de que son fieros, que son destructivos, se sujetan. Se le dan indicaciones, se les dan 4 indicaciones a estas langostas. La primera es no dañar a la hierba, ni árbol, ni cosa verde. Vas a hacer lo que se te dice que hagas, pero no vas a dañar las cosas verdes. No las vas a dañar. La segunda indicación que se les dice es que deben de dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios. Tienen que dañar a los hombres que no tienen el sello de Dios. La tercera es que los deben de atormentar
por 5 meses. Y la cuarta es que el tormento que van a sufrir es como un tormento de escorpión. ¿Sí? Eso es las indicaciones. Vea cómo estos demonios son obedientes. Por eso yo le decía, vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo hay orden, aún incluso en medio de Satanás y en medio de los demonios hay orden. ¿Sí? Aún en medio de esos seres de maldad hay orden. Pablo describe muy claramente en Efesios capítulo 6, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de los aires, contra huestes de maldad. Sí, está dando categorías de cómo se mueve el reino espiritual. Nada de que, yo voy a hacer esto por mis pistolas, o ya me voy a hacer esto y pues ¿a quién le doy? Le digo, pues a nadie. ¿Por qué tengo que decir? ¿Por qué tengo que avisar? Sí. Para que veamos, ahora sí lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si esos seres de maldad se sujetan a Dios, ahora imagínense su creación. Ahora imagínense los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles. ¿Cómo no estarán sujetos a Dios? Bueno, entonces aquí vemos cómo estos demonios les dice que no van a dañar a los que tienen el sello de Dios. Quiere decir que durante ese tiempo, ¿quiénes eran los que tenían el sello de Dios, hermano? Los 144,000 que ya también los vimos, 12,000 de cada tribu de Israel, no la iglesia, no la iglesia. La Biblia nos menciona, de hecho les cambia el nombre, ya no menciona hijos de Dios o adjetivos con los que se califica a la iglesia. Aquí en la Biblia, los que aceptan el evangelio de salvación se les llama los santos, así se les menciona. Y a toda la demás humanidad incrédula se les llama los moradores de la tierra. Así lo describe Juan, los moradores de la tierra. Entonces todos aquellos, los 144,000 sellados y los que han aceptado el evangelio, a estas langostas no les van a hacer nada. Pero a los que no tienen el sello de Dios va a venir ese tormento sobre ellos. Dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. ¿Cuánto tiempo? 5 meses, hermano. Si a los que nos dio COVID, ya con 15 días de estar con fiebre, sentimos que, ¿qué me pasa, Señor? Y nos desesperamos, ¿verdad? Empezamos a ver que, ya, me checaron la oximetría, ya tengo 90%, ya me voy a morir. Y hacemos unos panchos y unos dramas, ¿verdad? Porque ya creemos que nos vamos a morir. Ahora imagínate esta gente que van a estar atormentados 5 meses. Dice 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión. ¿Usted sabe qué le pasa a una persona que es picada por el aguijón del escorpión? ¿Sabe los síntomas que presenta? En primer lugar, en el lugar localizado donde es inoculado el veneno, donde es sembrado, donde es inyectado, donde es picada la persona, se hincha. Y es un dolor que dicen que dan como calambres en toda la extremidad. Puede ser que te haya picado acá, pero el dolor, la molestia la vas a sentir en todo el brazo. Se te adormece. Y es un dolor que no te lo quitas ni con paracetamol. Sí, es decir, ahí el paracetamol le hace lo que el viento a Juárez a la picadura de escorpión. En los casos más extremos puedes llegar a convulsionar.
empiezas a tener sudoración, empiezas te puede dar una reacción anafiláctica. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Que tu cuerpo, al reaccionar en contra de la ponzoña, en contra del veneno, empieza a desencadenar cascadas de inflamación y tu cuerpo se vuelve como una tercera guerra mundial de todos contra todos y te sientes fatal y te puede llevar a la muerte. Entonces estas personas por 5 meses van a estar sintiendo esos tormentos, hermano. Van a estar sintiendo esos tormentos. Y ellos van a ver que los que tienen el sello de Dios no les pasa nada. No les pasa nada. Y quizás esos que están sellados les van a decir: arrepiéntete de tus pecados, mira que esto es de parte de Dios, si tú te arrepientes vas a ser libre de este castigo. Van a estar ahí los 144,000 redarguyendo, van a estar los santos redarguyendo en el corazón de estas personas, pero estas personas como si les hablara el viento. Dice la palabra que en aquellos días buscarán. ¿Qué van a buscar? La muerte. En lugar de buscar a Dios, van a buscar la muerte. En lugar de buscar a Dios, van a buscar la muerte. Así de duro van a tener su corazón. Así de duro van a tener su corazón estas gentes. No van a buscar a Dios. Va a ser una generación realmente perversa. Y ya esa generación la estamos empezando a ver. Ya estamos empezando a ver. Si usted se da cuenta, antes la gente pública, artistas, actores, personas que salían en medios de comunicación, hablaban acerca de Dios. En los premios por ejemplo, los Óscares, hablaban y decían: gracias a Dios, Dios les bendiga. Ahora, que alguien diga esas expresiones, es rarísimo que lo escuchemos. Ya la gente no cree en Dios. No cree en Dios. Y así va a ser en esos tiempos. Van a decir mejor, como cuando el terremoto del 6º sello: mejor cáiganos encima de las montañas, escóndanos las cuevas, porque la ira del Cordero ha empezado. ¿Y quién se va a poder mantener en pie? En lugar de que se arrepintieran, estaban clamando para que otras cosas los libraran de los castigos. Así esta gente va a seguir. Dice que mejor buscarán la muerte antes que buscar a Dios. Pero ¿qué va a pasar? La muerte huirá de ellos. No van a poderse morir. No van a poderse morir. ¿De qué forma va a suceder esto? No lo sabemos. Probablemente van a estar postrados en su cama, no van a poder hacer nada debido a ese veneno como de escorpión, y no van a poder hacer nada. La muerte dice que huirá de ellos. Pero algo que les quiero aclarar es que este pasaje que dice: y la muerte huirá de ellos, se refiere solamente a esos 5 meses, porque hay personas que dicen: ay no, durante la gran tribulación nadie se va a morir. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Claro que se van a morir, pero durante los 5 meses que esté ese juicio, nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Solo 5 meses. No crea que toda la gran tribulación. Porque más adelante vamos a ver que el siguiente juicio, ahí se muere la tercera parte de la humanidad. ¿Sí? Y no es que se esté contradiciendo la palabra, es que son tiempos, o sea, son tiempos diferentes. Uno es el quinto juicio y el otro es el 6º juicio. Bueno, entonces así va a durar 5 meses este tormento como de escorpión. Después se nos describe cómo eran estos demonios. Dice la palabra que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. El aspecto, verso 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y vuelvo al mismo punto. El hecho de que haga énfasis en preparados para la guerra es que estaban manteniendo
una formación, cierto orden. Había disciplina en estos demonios. No era así de que, como cuando nosotros vamos a la piñata y todos, por aquí se rompe la piñata y todo el mundo ahí encima de los dulces, ¿verdad? Bueno, es parte de la tradición, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una cultura, hermano, como mexicanos, de desorden. Somos muy desordenados. Somos muy desordenados. Se nos dice, pongan la basura orgánica en un bote, pongan la inorgánica en otro, y no, nos vale. Aquí dicen que aquí no es Ciudad Mendoza, dicen que es Ciudad Mugrosa, porque no tenemos cultura, somos desordenados, somos indisciplinados. Se nos dice, crucen por los pasos peatonales y hasta ahí los están marcando. No. Pues es que ir hasta la esquina, si me puedo cruzar por aquí en medio de la carretera, ¿verdad? Infinidad de videos han surgido que mejor un perro se sube a un puente peatonal a que una persona se suba para cruzar al otro lado. Entonces dése cuenta cómo el reino de Dios es un reino de orden. El reino espiritual es un reino de orden, hermano. A quien le gusta el desorden, pues Dios que lo bendiga. Pero si quieres estar en el cielo, te tienes que alinear. Nos tenemos que alinear. Ese es el orden. Y la Biblia nos habla de nos da infinidad de ejemplos acerca de orden. Para que las cosas funcionen en cualquier lugar, sea en tu casa, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea donde sea, tiene que haber orden. Si no hay orden, no vamos a progresar. Entonces estos demonios dicen que estaban en formación como los caballos dispuestos para la guerra. Luego dice que tenían cabezas como coronas de oro. Tenían en la cabeza como coronas de oro. ¿De qué nos habla esto? Esas coronas representan conquista, victoria. Es decir, que a esos demonios nadie les va a poder hacer frente. Nada de que voy a agarrar un charco y me lo voy a echar a la langosta que viene. Nada les va a hacer frente, porque esa corona significa que ellos vienen para conquistar. Dice también que tienen caras como humanas, y esto nos dice que no son animales como tal, sino que son seres racionales. También nos dice que tiene el cabello como de mujer. Aquí ni me quiero meter, porque hay cosas que bueno, hablan en contra a veces de la mujer y no quiero meterme ahí. Luego dice, dientes como de león. Esto nos habla que van a ser fieros. No van a tener misericordia de sus presas, que van a ser los moradores de la tierra. No van a tener misericordia. Van a atacar con toda fiereza. Nos dice también que tienen corazas como de hierro. Son invencibles. Son invencibles. Nada de que ya me compré el mejor DDT contra las langostas y las voy a rociar. Nada. Aquí tus DDTs son agua enjabonada que no sirve para nada. Me refiero para matar langostas, ¿verdad? Sí tiene su utilidad el agua enjabonada, pero no para matar langostas. Y dice que el ruido de sus alas como estruendo de muchos carros, colas como de escorpiones. Y con esas colas es que van a inocular su veneno y va a hacer que las personas sufran durante todo este tiempo. Me gustó mucho un comentario que hacen en los libros de donde me documento, y menciona cómo es la gente en este tiempo. Dice, las personas son indiferentes, hostiles al evangelio. Son personas que buscan sus propios intereses. Sus mentes y emociones están enraizadas en la tierra. No tienen tiempo para Dios. Su actividad religiosa es la idolatría y sus corazones son insensibles a toda verdad espiritual. Así va a ser la gente en aquel tiempo. Completamente indiferentes.
no le van a atribuir a esto un sentido espiritual, no le van a atribuir esto un sentido que viene de parte de Dios. Recordemos que a la par de esto también va a estar operando el sistema del anticristo. ¿Sí? Ahorita estamos solamente viendo los juicios de Dios, pero a la par de que estamos viendo los juicios, también ya aquí está el anticristo con su sistema religioso, con su falso profeta, con su veneración que él va a demandar de la gente. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita no nos hemos metido en el aspecto político de la gran tribulación. En su tiempo lo vamos a ver. Solamente estamos viendo los juicios de Dios, pero toda esta gente se va a estar dejando lavar el cerebro por lo que el anticristo les diga, y les va a decir: no, todo es obra de la casualidad, todo es obra de la naturaleza, todo va a estar bien. No le crean a esos que les predican de Dios, de Cristo, eso es mentira. Y la gente dice la palabra que amaron más las tinieblas que la luz, y que un espíritu engañoso va a venir sobre ellos para que no crean a la verdad. Si eso lo dice en las epístolas a los tesalonicenses. Aquí es cuando va a venir todo eso en su apogeo. La gente va a decir: no, esto no es de Dios, esto no tiene nada que ver, y va a darle diferentes razonamientos a todo esto. Entonces, así es como van a ser estos seres angelicales. Lo que sí me causó extrañeza es que un comentarista dice: ¿serán visibles? ¿La gente los podrá ver? Porque si la gente los puede ver, se van a horrorizar de verlos. Se van a horrorizar de verlos. Ahora, si son invisibles, pues no va a pasar nada, pero sí van a sentir las consecuencias de lo que esos seres diabólicos van a hacerles en sus cuerpos, porque esto va directamente contra el cuerpo de las personas. 5 meses de tormento, y que van a querer incluso morirse y no se van a poder morir. ¿Sí? Vamos a ver la sexta trompeta, a ver hasta dónde llegamos ya. O si alguien tiene alguna pregunta y quiere expresarla. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto? Hemos visto 8 capítulos. Sí, hermano. Porque la gente se va a horrorizar al verlos. Ok. Claro, hermano, pues es válido. La Biblia no nos menciona. Juan lo está viendo, pero porque Dios se lo está permitiendo. Pero puede ser que sean visibles estos seres, pero la Biblia no nos dice que las personas se horrorizaron de verlos, solamente están sintiendo el efecto de lo que va a causar esos demonios en la salud de esas personas. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan, hermanos? Bueno, miren, faltan 10 minutos. Vamos a dejarlo ahí. No quiero dejar inconclusa la sexta trompeta. Quiero que lo veamos. O vamos adelante. Yo creo que sí la vemos. Dice el verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ya hemos hablado acerca de este altar. ¿Cuál era el altar de oro? ¿Qué se hacía en el altar de oro, hermanos? Hasta les dije, el altar de y el altar de. Exacto, José Alfredo. Ahí es donde se quemaba el incienso. El altar de oro era el mueble que estaba más cerca del arca del pacto. Y el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y el incienso era un perfume que estaba ahí, y que usted y yo sabemos que representan las oraciones cerca de la presencia de Dios. El otro altar era el altar del sacrificio, el altar
de bronce. Bueno, que aquí no se menciona, pero como les mencioné 2 altares, les explico cuáles. Y dice que el ángel que tocó la trompeta desató los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? Tampoco lo sabemos ni lo vamos a estar inventando que quiénes eran. Lo que sí es que estaban, dice la palabra, que estaban sujetos, estaban sin actividad. No le puedo decir que estaban amarrados, porque después dice que estaban y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Entonces, si estaban preparados, no podían estar completamente sin movimiento, ¿sí? Cuando está hablando de que estaban, dice, y fueron, que estaban atados, significa que estaban limitados en su función, junto al río Éufrates. ¿Qué de importante tiene el río Éufrates? ¿Por qué no lo dice? Porque estaban ahí por la laguna de Nogales. ¿O por qué no dicen que estaban ahí por la avenida Ferrocarril? Sino que estaban por el río Éufrates. Fíjese, cuando la Biblia, vuelvo a repetirles, cuando la Biblia nos habla de principados, de potestades, hay regiones, de hecho la palabra así lo refiere, hay regiones, está como sectorizado también el reino espiritual. Cuando el ángel le dice a Daniel, Daniel, eres muy amado por el Señor, y desde el primer momento que dispusiste tu corazón para hablar, para preguntarle al Señor, venía la respuesta. Pero dice, el príncipe de Persia se nos opuso, se me opuso, el príncipe de Persia. Quiere decir que había un gobernador de los aires celestial, un ángel, que estaba sobre el territorio de lo que era Persia, hoy Irán. Persia hoy es Irán, pero estaba ahí deteniendo la respuesta de parte de Dios para Daniel. Entonces estos 4 ángeles están en la región del Éufrates. ¿Qué había en el Éufrates? Pues fíjense que en el río, ahí por el río Éufrates, el río Éufrates es un trayecto larguísimo que nace desde Turquía, pasa por Irak, pasa por Asiria y desemboca en el Golfo Pérsico. Pasa por 3 países. Entonces la región que abarca este río es extensa, pero algo que es de hacerse notar es que cerca del río Éufrates estaba el huerto del Edén. Ahí donde el hombre fue vencido por Satanás, donde fue derrotado el hombre por Satanás y cayó en pecado. También en esa región se cometió el primer asesinato. Abel murió a manos de su hermano Caín. Y también en esa región se funda la primer ciudad poderosa, donde se empezó a practicar el ocultismo, la hechicería. ¿Qué ciudad era? ¿Qué ciudad era? Babel. Y Babel pertenecía a la nación de Babilonia. Y la Biblia nos habla de Babilonia en Apocalipsis. Más adelante lo vamos a ver. Y vamos a ver que Babilonia es una cueva de demonios. Entonces estos 4 ángeles están en esa región. Están ahí, dice la palabra. Y vi a 4 ángeles que estaban atados, pero este 6º ángel tenía la trompeta y desata a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y entonces cuando son desatados estos ángeles, que por lo que menciona la palabra, tenían un alto rango de poder, porque ellos tenían a su mando un ejército de 200 millones de demonios. También son demonios, hermano.
Porque también por ahí hay comentarios que dicen, ay, pues un ejército de demonios, pues ¿de dónde van a sacar todo? Un ejército, de personas, ¿de dónde van a sacar tantas personas? Pues solamente el ejército chino, y ya le están buscando nacionalidad a estos demonios. La Biblia no nos menciona que sean de una nacionalidad, ni tampoco son tanques de guerra, porque dicen, pues es que como la Biblia está llena de simbolismos, pues metafóricamente pudieran ser tanques de guerra. Y no es así. Le digo, para no perdernos, para no errar, tenemos que apegarnos a lo que nos dice la palabra. Tenemos que apegarnos a lo que nos dice la palabra. Dice el verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. 200 millones. Dice, yo oí su número. Así como si alguien le preguntara a Juan, ay, ¿estás seguro? ¿A poco los contaste? Bueno, pues Juan dice muy claramente, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. En otras ocasiones Juan solamente describe, y había una gran multitud. Cuando estábamos viendo la adoración celestial, dice que él vio una multitud de ángeles. Ahí Dios no le revela el número de ángeles. Simplemente Dios le permite ver que había una multitud de ángeles. Pero en esta visión Dios le dice, son 200 millones de jinetes que van en contra de la humanidad. ¿Y sabe a cuántas personas va a matar? ¿Cuántas personas? La tercera parte de la humanidad. Es la peor, el peor juicio hasta el momento, hermano. La tercera parte. Porque cuando vimos el cuarto sello, cuando vimos que el jinete era la muerte y venía matando con mortandad, es decir, a través de peste, a través de enfermedades, dice que se le entregaron la cuarta parte. Y hasta hicimos cuentas de 8,000 millones de personas que habitan la tierra. ¿Cuánto es la cuarta parte? 2,000 millones. Entonces nos quedan 6,000 millones de personas. Ahora, de 6,000 millones de personas, ¿cuánto es la tercera parte? 2,000 millones. ¿Y con cuántos nos quedamos? Todavía hay mucha humanidad. Todavía hay mucha gente. Sí, parece aterrador todo esto, y es aterrador. Si ahorita con lo de la pandemia, de que no llegamos a miles de millones, pero ya van millones de personas muertas, y ya la gente como que sí está tomando conciencia del problema de este virus. Ahora imagínense que en un santiamén se muera toda esta cantidad de gente. Todo lo que va a representar es algo tremendo. Bueno, hasta aquí lo dejamos, son las 8. Lo terminamos para la próxima semana. Ya no les digo si hay preguntas, porque como no preguntan. Pero bueno, vamos a ponernos de pie y ya vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos diste de meditar en estos pasajes. Sabemos que son tiempos que van a ser tiempos dificilísimos, Señor, pero confiamos en que tu iglesia universal de Dios va a estar contigo, disfrutando de esas mansiones celestiales que tú fuiste a preparar para todos aquellos que te aman, Señor. Si hay cosas que debemos de arreglar en nuestra vida, que lo hagamos ahora, Señor, y que nadie se quede a sufrir todos estos tormentos, todas estas calamidades, que sabemos que en ti son sí y amén. Es decir, se van a cumplir, Señor. Y que sabemos también que tú, en medio de tu ira, guardas la misericordia. Pero a pesar de esto, la humanidad errada no va a querer aceptarlo. Ayúdanos nosotros a no ser como esas personas de un corazón duro. Haznos sensibles a ti, haznos sensibles a tu palabra, haznos obedientes, haznos disciplinados, como vimos también que estos demonios lo son. Si estos seres malos son ordenados, disciplinados, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer, Señor? Ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Te pedimos también que en